Tenemos otro tipo de transporte que es a través de micelas o de liposomas, y también otro ejemplo es el de las lipoproteínas. Cuando tenemos una sustancia lípido o afín con los lípidos que necesita ir en un medio acuoso, en este caso estamos hablando de la sangre, entonces el plasma es un medio acuoso, se puede transportar con este mecanismo. Entonces tengo una parte externa que es hidrosoluble, que es afín, que es parecida al agua, medio acuoso. Y adentro va el lípido, va la parte que es hidrofóbica, que no es compatible con el agua o el medio acuoso. Entonces, por ejemplo, medicamentos como la anfotericina B, que es un medicamento contra hongos, y por ejemplo las lipoproteínas HDL, LDL, VLDL, son ejemplos de este tipo de transporte, de este mecanismo. Parte de afuera compatible con el agua hidrofílica, parte de adentro que es lípido y no es compatible con el agua, se transporta con esa cubierta. Si es el medicamento, entonces llega a ciertos sitios, se rompe el liposoma o se rompe la molécula o la forma de transporte y se libera el principio activo. Si es, por ejemplo, las lipoproteínas, van a tener unos receptores, unas proteínas en la parte externa, y eso les va a permitir unirse a ciertas células y llevar el colesterol. Entonces, micelas, liposomas o similares, formas de transporte, una sustancia lipídica en un medio acuoso como el plasma en agua. Tipos de transportadores de membrana. Entonces vamos a tener como grande tres tipos. Un uniportador, portador, transportador. Uno. Entonces va a mover una sola molécula, va a permitir el paso de una sola molécula. Esos generalmente dan un transporte a favor de gradiente, entonces permite mover la molécula a favor de gradiente. Otro tipo, los simportadores. Esos mueven dos moléculas. Un simportador es sinónimo de un cotransportador. Mueve dos moléculas. Generalmente las mueve a favor de gradiente. Y hay una tercera que son los antiportadores. Contra. Los antiportadores mueven dos moléculas contra gradiente. Ejemplo de antiportador, la bomba sodio-potasio ATPasa. Esa bomba mueve el sodio y el potasio gastando ATPasa contra gradiente. La bomba saca el sodio, que normalmente trata de entrar, gradiente, y entra el potasio, que normalmente tiende a salir. Entonces mueve dos moléculas contra gradiente. Transporte activo. Requiere gasto de energía. No aplica con los medicamentos, pero el agua y moléculas pequeñas como la urea tienen la capacidad no de atravesar los fosfolípidos, sino de atravesar las uniones entre las células. Entonces el agua y moléculas muy pequeñas pueden pasar a través de la unión entre las células.
¿Ahí de qué depende? De que la sustancia ya no sea lípido, sino que sea hidrofílica. Que sea agua, que sea parecida al agua o que sea afín con el agua. Entonces, cuando es muy pequeña, puede pasar a través de las uniones entre las células de un sitio a otro. Y lo mismo, no gasta energía, no requiere transportador y depende de gradiente. Si la sustancia está unida a proteínas, no atraviesa membranas. Entonces, con la difusión simple, con la difusión facilitada, con la difusión acuosa, si esa molécula está en la sangre y está pegada a la albúmina, no tiene esos procesos. La proteína es demasiado grande y tiene carga, entonces no va a atravesar membranas por ninguno de esos procesos. Para que el medicamento entonces atraviese la membrana y los fosfolípidos, debe ser liposoluble, debe ser una molécula de bajo peso, no debe estar unida a una proteína en la sangre y lo otro no debe tener carga. Como van a ver ahorita, el pH modifica la carga de una molécula. Entonces, según el pH donde está la molécula, ¿tiene carga o no tiene carga? Si la molécula tiene carga, no atraviesa membranas. Si la molécula no tiene carga, puede atravesar la membrana. Coeficiente de partición es lo mismo que decir liposoluble. Entonces la molécula X tiene un alto coeficiente de partición, castellano es muy liposoluble. Entonces otra forma de decir liposoluble. Tenemos entonces transportadores, pueden ayudar a entrar una molécula a través de una membrana o también pueden impedir que la molécula entre o sacarla. Detalle. Los transportadores requieren ATP, entonces requieren energía. Lo otro, los transportadores son saturables. Hay un número limitado de proteína que puede hacer el transporte. Se llenó el transportador, ya no hay nada que hacer ahí. Lo otro, no cualquier molécula se puede unir a un transportador. Debe tener una estructura química compatible o similar. Entonces son saturables, tienen un límite, tienen un máximo. Son selectivos. No cualquier molécula se puede unir. Y requieren gasto de energía, requieren gasto de ATP. Dentro de los mecanismos de transporte activo, entonces está por ejemplo el mecanismo de efflux. Las MDR, la glicoproteína P, que es la más importante de todas las de efflux, los ATP binding cassette, las proteínas de resistencia múltiple y otros.